Mucho gusto, bienvenido al conocimiento. Hoy les hablaremos del método científico. Ok, muy bien, pero, ¿qué es el método científico? El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Wow, el método científico nos ayuda muchísimo. Y entonces, ¿cuáles son las partes del método científico? Mira, te lo explicaré con una imagen. El primer paso es la observación. La observación es un análisis sensorial sobre algo, una cosa, un hecho, un fenómeno, que despierta curiosidad. Conviene que la observación sea detenida, concisa y numerosa, no en vano es el punto de partida del método, y, de ella depende, en buena medida, el éxito del proceso. El segundo paso son las preguntas. Las preguntas son un conjunto de palabras, con las que se pide una información determinada, se pronuncia con una entonación particular, y se escribe entre los signos de interrogación. Las preguntas son un enunciado que se formula en un ejercicio, una prueba, o un examen, y que debe ser contestado. El tercer paso es la hipótesis. La hipótesis es la explicación que se le da al hecho o fenómeno observado con anterioridad. Puede haber varias hipótesis para una misma cosa o acontecimiento, y estas no han de ser tomadas nunca como verdaderas, sino que serán sometidas a experimentos posteriores para confirmar su veracidad. El siguiente paso es la experimentación. Esta fase del método científico consiste en probar, experimentar, para verificar la validez de las hipótesis planteadas, o descartarlas parcialmente, o en su totalidad. El quinto paso son las conclusiones. Una conclusión es una proposición final, a la que se llega, después de la consideración de la evidencia, de las discusiones, o de las premisas. El sexto paso es la documentación. En sentido restringido, la documentación como ciencia documental se podría definir, a grandes rasgos, como la ciencia del procesamiento de la información, que proporciona información sobre algo, con un fin determinado, de ámbito multidisciplinar o interdisciplinar. El siguiente paso son los descubrimientos. Un descubrimiento es la observación novedosa u original de algún aspecto de la realidad, normalmente un fenómeno natural. El hallazgo, encuentro, o manifestación de lo que estaba oculto, y secreto, o era desconocido. La siguiente etapa son nuevas preguntas. Y la última, y novena etapa es seguir aprendiendo, ¿entendiste? Un poco, pero no me quedó tan claro. Muy bien, entonces te presentaré a un amigo que tiene problemas con su planta. Sí, sé que has estado regándolas. No sé qué puede estar mal. Queridos Tim y Moby, ¿qué es el método científico? Mateo. El método científico es el procedimiento que los científicos usan para tratar de explicar por qué ocurren las cosas como ocurren. Cuando la gente está tratando de entender el mundo que los rodea, muchas veces se encuentra con problemas que no sabe cómo responder. Aquí es cuando entra el método lógico, paso a paso, que los científicos usan para resolver problemas. Como aquí Moby, que parece tener un problema con sus plantas. El primer paso del método científico es identificar el problema para poder resolverlo. Correcto. La planta se está muriendo aunque está siendo regada cada día. ¿Por qué? Para resolver este problema, primero tenemos que entender lo que ya sabemos. Muy bien, las plantas necesitan agua. ¿Qué tipo de planta es esa? Una higuera. Bien. Ahora tenemos que hacer algunas observaciones acerca de la planta. Las hojas son cafés y se están cayendo, y la tierra es mojada y esponjosa. Ahora tenemos que hacer una deducción. Una deducción es lo que podemos suponer a partir de nuestras observaciones. De lo que observamos, podemos deducir que Moby está regando su planta demasiado. Ahora transformemos nuestra deducción en una hipótesis. Bueno, una hipótesis es una explicación que se puede comprobar de aquello que observamos. ¿Qué tal? Las higueras deben regarse únicamente una vez a la semana.
Claro, es solo una suposición, pero al menos la obtuvimos partiendo de lo que ya sabíamos y de nuestras observaciones. Ahora debemos pensar en un experimento que pueda probar esta hipótesis. Este es el plan. Tenemos 4 higueras saludables, marcadas como A, B, C y D. Tienen el mismo tipo de maceta, la misma tierra y reciben la misma cantidad de luz solar. La única variable o elemento que va a cambiar será la cantidad de agua que recibirán. La planta A no recibirá nada de agua. La planta B se regará todos los días. La planta C se regará 3 veces a la semana. Y la planta D se regará solo una vez a la semana. Veremos qué pasa en un mes. ¡Tada! Ya pasó un mes y yo sigo con la misma playera. Hay que anotar las nuevas observaciones. La planta A no se ve muy bien. La B tampoco se ve muy bien, que digamos. La planta C se ve un poco mejor. Bien, la planta D está perfecta. Es hora de analizar nuestros datos. Basándonos en este experimento y en nuestras observaciones, parece que la higuera creció mejor cuando solo se le regó una vez por semana. De eso podemos sacar una conclusión. Las higueras crecen mejor cuando se les riega una vez a la semana. Bueno, claro. Para realmente estar seguros, deberíamos repetir este experimento varias veces para evitar accidentes y variables que se nos pudieran haber olvidado. Si los experimentos no apoyan la hipótesis, entonces la hipótesis tiene que ser replanteada. Y hay que volver a empezar. Pero si muchos experimentos apoyan la hipótesis, entonces esta puede convertirse en una teoría. Bueno, en la ciencia, una teoría es cualquier hipótesis que se haya confirmado repetidamente por medio de pruebas experimentales. Una teoría que ha sido demostrada una y otra vez puede convertirse en ley, pero eso no significa que será cierta para siempre. En el sentido más estricto, realmente no existe la verdad científica. Los científicos siempre están aprendiendo cosas nuevas sobre el mundo que nos rodea. Y nunca se sabe cuándo van a encontrar una prueba nueva que nos obligue a repensar nuestra comprensión del mundo. Bien, usar el método científico puede ayudarte a estar en lo cierto más seguido, y no solamente en las clases de ciencia. Solo tienes que asegurarte de hacer todos los pasos. Si formulas una hipótesis sin antes hacer observaciones, entonces realmente solo estás adivinando. Además, nunca podrás saber si tu hipótesis es correcta si no la compruebas con un experimento. ¿Entendiste mejor? Más o menos. Bueno, te contaré una historia, pero te advierto que mi programación cambia constantemente, y hay veces que me cambia un poco la voz. El misterio del helado, con la participación de Laurita Villanube, Dr. Ventío y Diego Láser. Era un día corriente de marzo. ¿Por qué se cayó? Yo quiero saber por qué se cayó. De fijo el doctor Ventío sabe. Vamos a preguntarle. Hola, perdón por la tardanza. Ustedes están aquí por la caída del helado, ¿verdad? Sí. Muy bien. Para eso necesitamos al método científico. ¿Lista para apuntarlo todo? Paso número 1. Observación. Paso número 2. Preguntas. ¿Por qué se cayó? ¿Qué lo jala? Si fuera más liviano, ¿cae igual de rápido? ¿Quién sabe esto? ¿Estás apuntando todo? Sí. Siempre anda lapicero mágico. Muy bien. Paso número 3. Información. Puedo buscar en libros, revistas, internet o hablando con gente que sepa. Paso número 4. Experimentar. ¿Y si dejo caer todo? ¿Si dejo caer un helado y una pluma al mismo tiempo? ¿Si dejo caer 1 kilo y 2 al mismo tiempo? Paso número 5. Respuestas. Todo cae. Una pluma cae más lentamente que el helado, pero igual cae. 1 kilo cae igual que 2. Es importante que todas las respuestas que encontres las escribas en tu libreta. Muy bien.
Paso número 6. Comunicar. El científico Isaac Newton hace mucho tiempo descubrió que una fuerza jalaba los objetos al suelo. Él llamó a esta fuerza gravedad. Pero la fuerza de gravedad no es igual en todo lado. ¡Claro! Por eso en el espacio los astronautas flotan. Pero ¿cómo recordamos todo? ¿Y sirve para cualquier cosa que queramos descubrir, o no? Ay, me duele la cabeza. Tranquilo. Sí sirve para cualquier cosa que queramos descubrir. Pero siempre se empieza con el primer paso. Repasemos. Primero está la observación. Luego nos hacemos preguntas. Buscamos información. Ajá. Y después está experimentar. Luego encontramos las respuestas. Y finalmente comunicar, que es lo mismo que exponer o contarle a los demás que aprendiste. Sí, ya entendí. Espero que vos también. Nosotros vamos por otro lado. Te advertí sobre lo de mi voz, pero, ¿qué tal? Ya mejor, jijiji, no sé, quizás Muy bien, te daré otro ejemplo, pero pon atención, Este individuo, al que a partir de ahora denominaremos Jaime, se dispone a ver la televisión, pero su intento se ve frustrado, porque la tele no se enciende. A continuación, nos pondremos a analizar este fenómeno según el método científico. El primer paso de dicho método es la observación del fenómeno. En este caso, el de que la televisión no consigue encenderse. El segundo paso consiste en realizarse una pregunta sobre el problema. En este caso, ¿por qué no se enciende la tele? ¿Por qué no se enciende la tele? A continuación, el paso 3, que consiste en formular una hipótesis. A Jaime se le ocurre que la tele no se encienda porque el mando no tiene pila. El siguiente paso es la experimentación, que consiste en realizar investigaciones y experimentos para validar la hipótesis. El individuo Jaime va a experimentar. En este caso, va a comprobar si el mando tiene pila. Mediante la experimentación, Jaime ha descubierto que el mando tiene pila, por lo que la primera hipótesis es falsa, lo que le llevará a formular una segunda hipótesis.
que la tele no funciona porque no está enchufada. De nuevo, la hipótesis formulada es falsa, por lo que llevará a Jaime a formularse una nueva hipótesis. La tele no funciona porque no hay luz en esta habitación. Por último, como esta hipótesis es verdadera, formulamos una teoría. La tele no se enciende si no hay luz. Voy a llamar a mis amigos para ver la tele. Venid a ver la tele. Y ahora, ok, muchas gracias, ya entendí.